Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. En este momento sagrado, es un placer presentaros el programa 75, capítulo 9, sección 8, la grandeza en contraposición a la grandiosidad. Comenzamos con el párrafo 1. Sección 8. La grandeza en contraposición a la grandiosidad. Párrafo 1. La grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su, entre comillas, enemigo lo ha atacado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su, entre comillas, protección. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? Antes de empezar el párrafo, vamos a explicar los términos. La grandeza y la grandiosidad. La grandeza viene de Dios, no se puede escribir. Y la grandiosidad es dualidad. Es la creencia de que no somos iguales y creer que no somos iguales provoca dos polos. La creencia de que se puede estar por encima de otros y también está el otro lado que es la pequeñez, que es creer que se puede ser inferior a los demás. Estos son los dos lados de la dualidad. Y Dios es solamente unidad. No está partido ni separado. Este es el marco general de esta sección. En la oración 2 te dice que la grandeza se encuentra dentro de nosotros mismos. Y en la oración 3 y 4 que van unidas es cuando te vuelves consciente de la grandeza, se nota que has abandonado automáticamente al ego. Pero en el 4 te recuerda que el ego lo toma como un ataque.
Y se dice que el ego nos ve como un enemigo y se siente atacado, porque el ego sabe en el fondo que el ser es el que manda. El ser acaba de tomar una decisión contraria a lo que él quiere y no nos puede obligar a cambiar de opinión. Entonces nos hace regalos, nos intenta comprar. Un ejemplo, imaginaros que te asalta un semáforo y te para la policía y te pone una multa y le das un dinero, ¿no? Te soborna. Pues eso es lo que intenta aparentemente el ego, comprarnos con ideas erróneas para que cambiemos de opinión y no olvidemos que somos el ser que decidimos, que no se nos olvide que nosotros, el ser, somos los que mandamos. El ego no manda para nada. Solo puede engañar, sobornar, en fin. En la oración 5, cuando te dice el autoengrandecimiento, se refiere cuando el ego pone la grandiosidad. Se piensa que es más que nadie o el que se piensa que es más pequeño que nadie, dualidad. Es el resultado de creer en la desigualdad. Pues en este punto nos estamos centrando en uno de los dos lados. En un lado la grandiosidad y en otro lado la pequeñez. En la 6, el ego es arrogante, pero es que encima de todo se siente orgulloso en este punto de demostrarlo. Esto en la forma se puede considerar que uno es más importante o que tiene más dinero, que atrae más a las mujeres, que tiene más poder que los demás, que tiene fama, que todo el mundo habla de esa persona. La grandiosidad y la pequeñez son los mismos sustitutos de la verdadera grandeza, que es la de Dios y que tú y todos lo llevamos dentro. En la oración 7, para todos los oyentes, ¿qué elegirías? ¿La grandeza de Dios o la grandiosidad del ego? Resumen del párrafo 1. Se encuentra en ti porque es de Dios la grandeza y nos ha hecho partícipes de toda su fortaleza. Siempre que de la grandeza eres consciente, aunque solo sea vagamente, abandonas al ego automáticamente. Cuando esto ocurre, el ego cree haber sido atacado. En su defensa, la grandiosidad. Párrafo 2. El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanzas de que pueda hacerlo, porque no es real. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez, basado en la creencia de que la pequeñez es real. Sin esta creencia, la grandiosidad no tendría sentido, y no la desearías en absoluto. La esencia de la grandiosidad es la competencia, porque la grandiosidad siempre implica ataque. Es un intento ilusorio de eclipsar, pero no de deshacer. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso mientras te desesperes contigo mismo. Pasa a la perversidad cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. Entonces te ofrece como, entre comillas, solución, la ilusión del ataque. Bueno, muchas cosas que decir en este párrafo. Grandiosidad comparado con grandeza, la grandeza de Dios. La grandiosidad se puede confundir y por eso aquí se está aclarando, porque parece que se habla de lo mismo y de hecho el ego lo utiliza como truco para intentar tapar la verdadera grandeza. Aquí en el mundo, como seguimos basado en la dualidad de ideas, pues esa grandiosidad es para encubrir la desesperación y la creencia en la pequeñez, de que somos poca cosa, la frustración, la impotencia que tantas veces sentimos. Bueno, pues la creencia de que somos poca cosa, el ego muchas veces la contrarresta, usa la grandiosidad para taparla y se confunde con la grandeza, pero no tiene nada que ver. Bueno, entonces estamos como dando giros entre grandiosidad y pequeñez. Y los dos son dos lados de la misma moneda. ¿Qué moneda? La arrogancia del ego. Porque tanto la pequeñez, que en el mundo a eso se le llama humildad, y sin embargo es todo lo contrario, pues la creencia en la pequeñez es un problema, es un error,
y la creencia en que uno está por encima de los demás también es un error. Aquí se ha fijado sobre todo en un aspecto que se repite más en un sector de la población, pero se podría hablar del otro lado que pertenece al otro sector, ¿no? Hay un porcentaje de hermanos que quieren sentirse grandes, pero en el fondo creen que son pequeños. Y entonces no se sienten cómodos con la idea de ser pequeños. Y hay otro sector de hermanos que tienen otras creencias que parecen contrarias o diferentes y son el otro lado de la moneda. Y es que se sienten muy cómodos con no brillar, no sobresalir, no estar donde todo el mundo los pueda ver, más bien se esconden, más bien son tímidos, y eso es porque creen que son pequeños y se sienten bien con la idea de ser pequeños. Es como que la fama y todo eso, y se sienten muy lejos de eso. Bueno, las dos posiciones son dos lados de lo mismo. Aquí se centra sobre todo en el primero, ¿no? En cuando nosotros en el fondo creemos que somos pequeños, pero tratamos de no sentirlo. Por eso, en esta sociedad se da mucho esa idea de mi ego quiere imponerse y ponerse por encima de los demás a base de explotar la imagen personal o la imagen del cuerpo. Por eso hay tantos influencers, hay tanto líder que quiere tener seguidores, quiere que la gente lo considere poderoso o atractivo, atractiva, que gane mucho dinero, cualquier forma de grandiosidad. Cuando uno se mete en ese ámbito es porque a mayor necesidad de reconocimiento, mayor es la desesperación interna. La línea 2 te dice que no hay esperanza de que la desesperación no salga de vez en cuando. Cuanto más uno apuesta por la grandiosidad, con más fuerza quiere salir la desesperación. ¿Por qué no hay esperanza? Porque tenemos esperanzas en seguir teniendo éxito en que todo eso permanezca oculto. Nosotros queremos que las ideas ilusorias del ego, por eso ahí en la línea 2 dice que no es real, pues nos estamos refiriendo a las ideas ilusorias del ego. El ego quiere que sigan escondidas, es decir, la idea de que creemos que somos poca cosa, que somos escasos, no tenemos importancia, que estamos por debajo de los demás. Eso está ahí, pero cuando el ser no se siente cómodo con esa idea, pues hace cosas para taparlo. Por eso habla en la línea 6, es un intento ilusorio de eclipsar. Eclipsar significa que siempre se busca tapar esa sensación para no descubrirla, porque el ego no quiere que descubramos que creemos que somos poca cosa. En lugar de saber la verdad, y es que tenemos la grandeza de Dios, pues el ego quiere que sigamos creyendo que somos pequeños. Y para que no descubramos que nos sentimos así, siempre hace acciones en el exterior para eclipsar esa grandeza, para taparla. Entonces, la esperanza del ego es que siempre se tape, pero no puede ocurrir. El ego puede tener éxito y el ser seguirle durante unos cuantos años porque al poner el poder mental, durante unos años el ego lo consigue. Pero pues al final es imposible que eso se tape para siempre. La desesperación sale, la constancia de que uno no es feliz haciendo eso, por eso hay muchos influencers que creían que estaban por encima de los demás porque tenían seguidores y eran más guapos y todo el mundo decían quiero ser como tú, pero ese público empieza a demandar que saques otro vídeo, que hagas ahora el pino, que hagas el payaso, que cuentes un chiste o que hagas un huevo frito a tu estilo personal. Cada vez que se demanda eso, la persona que quiere ser grandioso se cansa más porque empieza a darse cuenta de que está siendo esclavo de los demás. Pensaba que estaba por encima de los demás y los dominaba y los controlaba y acaba siendo controlado por esa masa. Entonces, de repente la desesperación vuelve otra vez. Ahí el ego dice, la causa de mi desesperación no tiene nada que ver con el interior, tiene que ver con que yo estaba muy bien, pero han empezado algunos a decir esto, a decir aquello, y la causa de que salga desesperación, que es la de siempre, siempre ha estado oculto, pero ahora está saliendo, es decir, consecuencias de creer que somos poca cosa, como si estuviéramos ejerciendo algún tipo de prostitución, como si nos hubiéramos rebajado, nos hubiéramos autodegradado, dice ahí. Cada vez que ocurre eso, el ego se da cuenta de que vamos a ir hacia el interior
Y en vez de ese momento de ser receloso y vigilar que siempre haya seguidores y que seamos los más guapos, los más poderosos y famosos, etcétera, etcétera, pues el ego de repente pasa de la sospecha a la perversidad. Y eso significa que ahora empieza a ser cruel porque está muy nervioso, porque vamos a descubrir que no somos felices con esto. Y es porque el ser ha empezado a pensar que no es feliz, no quiere autodegradarse más, se ha dado cuenta de que la felicidad no está ahí y ha decidido ir a buscar ayuda. Y el ego dice, la única solución a este problema que tengo yo ahora mismo, porque es el ego el que tiene el problema, es voy a que en la mente haya una sensación de que hay ataque. Son los demás que, mira, antes me seguían y ahora me odian. Me están atacando, me están poniendo verde, me están dejando en ridículo, están iniciando rumores falsos, o que he dicho esto o aquello, todo eso es falso, me están atacando. ¿Cuál es el truco del ego? Que sigas pensando que afuera es donde vas a resolver el problema. Claro, yo era totalmente feliz, pero cuando empezaron a atacarme, de repente ya no soy feliz, pues la culpa la tienen los demás. Así es como el ego explica todo esto. Pero claro, es que es el castillo de apariencia se le está cayendo. Claro, cuando uno se convierte en un esclavo de los demás te torean. Y esto me recuerda a cuando uno no es feliz y uno sigue creyendo que es pequeño y jugando a ser grandioso, es parecido a, hablando de toros, a un ruedo donde está todo el mundo ahí en la arena, pasando calor, sudando, hablando unos con otros y al mismo tiempo de vez en cuando recordando que en cualquier momento va a venir el toro. Hay unos pocos que han subido a la grada, casi toda la grada es zona VIP, y ahí está todo el mundo tomando unas gambas, un pulpo, un vino fresquito, champán, en fin, están muy a gusto a la sombra y teniendo todo tipo de disfrute y ahí está todo comodísimo. Y los que han salido ahí se han dado cuenta de que es una completa locura bajarse al ruedo o permanecer y no querer salir, porque abajo hace mucho calor, el toro te puede pillar. Y es porque creen en ello, no es porque realmente haya una amenaza o hay un toro que te vaya a pillar, pero los que están abajo creen que va a venir el toro. Y como de vez en cuando han visto algo moverse por ahí, pues los rumores siguen ahí. Claro, cuando uno aprende a salir del ruedo, se da cuenta de que no tiene absolutamente ningún sentido. Estar ahí abajo, sentirse pequeño, sentirse encerrado, sentirse como que no puede salir de ese pozo. Pero al mismo tiempo, para olvidarse de esa miseria, pues le dice a los que están también en el ruedo, échame unas fotos, que mira qué guapo estoy. Y ahora tengo unos cuantos seguidores aquí en la arena y claro, no tiene ningún sentido porque tú te puedes sentir muy importante, pero sigues en la arena. Y sigues creyendo que el toro puede venir, tienes miedo y sigues no siendo feliz. La única manera es querer salir de ahí, con lo cual cualquiera de los que están pasándolo en grande le dicen cómo subir a la grada, incluso salir de todo ese circo. Claro, hay dos maneras de vivir ese espectáculo y esto se aplica al circo, se aplica a cualquier concierto, se aplica a cualquier metáfora donde todos nos metemos en un circo, porque todo esto son metáforas, no hay que pensar como algo físico. Cualquier circo, cualquier enredo del ego en el que todo el mundo está, pues hay dos maneras de verlo, desde dentro o desde fuera. El curso te enseña a verlo desde fuera. Si tú lo ves desde fuera, te das cuenta del absoluto sinsentido que tiene querer vivir ahí y no querer salir. No tiene absolutamente ningún sentido. Y los que están ahí están porque quieren, aunque no tiene ningún sentido que estén. Los que están fuera saben que están porque quieren. No lo justifican, no dicen, ay, pobrecito, es que no se dan cuenta. No. Los que están fuera de ese circo saben perfectamente que los que están abajo están porque quieren estar. Y Dios invita a todos a ver todo desde fuera. ¿Por qué? Porque todo se disfruta mucho más desde fuera. Desde abajo no. Te va a pillar el toro en cualquier momento. Entonces, si alguno dice, oye, los de ahí arriba, bajaros, pues los de arriba no van a bajar. Y aquí no hay diferencias de altura, no hay unos superiores y unos que están abajo. No, los de arriba tienen total certeza de que todos los que están abajo caben arriba, que hay bebida para todos, hay comida para todos, hay baile para todos, todo el mundo puede disfrutar y todo el mundo cabe. Están extrañados de que no quieran subir. Claro, esto nos lleva a la idea de ¿qué significa la humildad? En el mundo, la humildad significa tú eres un pequeño y eres un don nadie. Y la grandiosidad significa tú eres importante, no como los de abajo.
Ahí sí que hay diferencias de altura y no se ve como todo el mundo igual. El que sale de ese circo y lo ve todo desde fuera, sabe que la humildad va unida a la grandeza. ¿Y eso qué significa? Sé humilde, sal del ruedo, vuelve a la grandeza, y eso implica humildad, porque para salir del ruedo tienes que ser humilde, porque en el ruedo nadie lo es. Todo el mundo juega o bien a ser pequeño o bien a ser grandioso, pero son los dos, ambos lados de la idea de la pequeñez y de la grandiosidad. Todo eso tapa, quiere eclipsar la verdadera grandeza. En la grandeza cabemos todos. Y esto nos recuerda a esa imagen del león y el cordero unidos el uno al otro porque no se pueden separar. La humildad del cordero, de ser manso, de ser pacífico, de ser humilde, de ser inocente y puro, que son características que Dios nos dio, van unidas a la grandeza, la abundancia, el verdadero poder de haber sido creado por Dios y de saber que estamos viviendo junto a Él. Resumen del párrafo 2. El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. De la pequeñez que siente, quiere contrarrestar la sensación. El ego pasa a la perversidad cuando tomas la decisión de no tolerar autodegradación. Y siempre oponiéndose a tu santidad, te ofrece el ataque como solución. Párrafo 3. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad porque no ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas creencias del ego que él mismo ha inventado. Te dije que el ego es consciente de que su existencia está amenazada, pero no hace distinciones entre estos dos tipos de amenazas tan diferentes. Su profunda sensación de vulnerabilidad le impide juzgar, excepto con ataques. Cuando el ego se siente amenazado, su única elección estriba en si atacar ahora o retirarse para atacar más tarde. Si aceptas su oferta de grandiosidad, atacará inmediatamente. Si no, esperará. Bueno, párrafo 3. El ego no entiende la diferencia entre grandeza y grandiosidad. No la ve porque no sabe juzgar y lo único que sabe hacer es reaccionar. Él reacciona inmediatamente, quiere hacerlo de manera tan rápida que no le da tiempo a evaluar la situación, a ver los pros y los contras, puntos a favor, puntos en contra, si hacerlo ahora, hacerlo más adelante o no hacerlo. Hay un montón de ideas que se pueden barajar y evaluar antes de interpretar cualquier situación, pues el ego no hace nada de eso. Reacciona inmediatamente. Como si fuéramos animales, como si fuera una reacción instintiva automática. Entonces, claro, si no ve la diferencia entre impulso milagroso y las mismas extrañas creencias que él mismo tiene, si no ve la diferencia entre estos dos, pues es que no tiene ni idea de lo que es juzgar, solo reacciona. Para el ego, ambos, tanto los impulsos milagrosos como sus extrañas creencias, son amenazas. Pero hay una pequeña diferencia. Si la amenaza es él el que la siente contra él, reacciona y está viendo la amenaza. Si la amenaza es contra el ser o contra otros hermanos, entonces no lo ve como una amenaza, lo ve como una acción necesaria para seguir sobreviviendo. Entonces la amenaza solo la ve cuando es hacia su propia existencia. Y los impulsos milagrosos también son una amenaza, claro, porque algo le dice dentro de sí que eso le va a conducir a su fin. No entiende el qué, pero es una conexión intuitiva o inconsciente. Por lo tanto, reacciona, no piensa, simplemente lo ve como un peligro. Y es porque, línea 3, su sensación profunda de vulnerabilidad, es decir, que siente que en cualquier momento se le puede hacer daño, es como una hipersensibilidad
como una creencia de que en cualquier momento se le va a atacar o se le va a traicionar. Ese mantenerse alerta y receloso le impide juzgar correctamente. Y el único juicio que hace es una reacción en forma de ataque. Y por eso en la línea 4 te dice que la única cosa que decide, es decir, la única cosa que juzga es si va a devolver el golpe o si va a atacar ya, adelantándose al enemigo, como el ego lo percibe, o si se va a esconder un poquito para hacerlo después. Pero su única opción es atacar o defenderse si es que cree que le han atacado. Evidentemente, entonces en la línea 5, si aceptas su oferta, porque es una oferta, no te puede obligar. Eres tú el que decides si volverte otra vez grandioso una vez más, ¿no? Superior a los demás y con el poder de hacer y deshacer, aunque te lleves todo lo que sea por delante, ¿no? Esa es su oferta. Si no la aceptas inmediatamente, pues el ego esperará, pero tiene apuntada en la libreta que hay que atacar sí o sí. Entonces, lo vamos a abreviar muchísimo porque este tema lo ampliaremos más adelante. El problema del ataque no está en qué hacemos a continuación de haber visto ataque. Es decir, si devolvemos el golpe o no lo devolvemos, si lo apuntamos en una libreta y lo registramos como un resentimiento para después. No, todo eso son ya reacciones. ¿O qué hago? Si hablo en el exterior o no hablo en el exterior. A lo mejor decido no hablar en el exterior, pero por dentro estoy diciendo, madre mía, lo que me ha hecho esto, me ha hecho aquello. Da igual, todo eso viene después. ¿Dónde está el problema? Un problema de vista. Un problema de percepción. Si tú crees que te han atacado, crees que te han atacado. Tú estás viendo algo donde no está. Es como le pasaba al Quijote cuando veía a los gigantes y Sancho le decía que ahí solo habían molinos. Y Don Quijote pues seguía insistiendo en que le preparara la armadura porque iba a salir al encuentro de esos molinos y Don Quijote creía que eran gigantes. Pues es un problema de vista, es un problema de percepción. ¿Qué viene a continuación? Ataque y defensa, lucha, guerra, pero eso ya viene después. Las reacciones, ¿qué se debe hacer? Si espero, si ataco ya, si me espero a mañana. Todo eso viene después, pero todo empieza en me he equivocado a la hora de ver. ¿Por qué nos hemos equivocado? Porque el ataque no existe. Y para que esa idea realmente sea verdad para nosotros, porque mientras no la practiquemos no es verdad, pues a la hora de practicar siempre tenemos que centrarnos no en la reacción. El ego siempre se nos va a adelantar en la reacción. El problema no es ese. El problema es decir, venga, vale, esta es mi última sentencia. Me ha dicho esto y esto, y entonces hay que hacer algo en consecuencia. Pues ahí está el problema. El problema no es la reacción, el problema es qué sentencia. Porque tú puedes decir, ¡ay! ¿Qué me ha dicho? Pero a continuación decir, bueno, no importa. Yo me lo tomo como que está conversando conmigo, no me está atacando, así que no entiendo muy bien lo que está haciendo porque amor no veo, pero ya no puedo juzgar nada más. ¿Por qué? Porque no hay nada más que juzgar, no entiendo lo que veo. Y cuando algo no lo entiendo, he decidido que no quiero entenderlo. No quiero entenderlo. No quiero entenderlo. No quiero entenderlo. Y no quiero entenderlo. Entonces, al final, si uno no quiere entenderlo, le dará igual que el ego reaccione. A continuación dirá, solo ve al Santo Hijo de Dios, tiene razón simplemente por ser el Santo Hijo de Dios, eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo, pero como he decidido no entender lo que está diciendo, pues ya no sé si tiene razón o no su afirmación. Pero siempre tiene razón por ser el Santo Hijo de Dios, y eso es con lo que me quedo. Resumen del párrafo 3. Entre grandeza y grandiosidad, el ego no ve diferencia, a pesar de que él la inventó. En él predomina la vulnerabilidad. Cuando se ve amenazado, elige atacar. Si acepta su oferta de grandiosidad, en atacar no se va a esperar. Párrafo 4. El ego queda inmovilizado en presencia de la grandeza de Dios, porque su grandeza establece tu libertad. Aún la más leve indicación de tu realidad expulsa literalmente al ego de tu mente, ya que deja de interesarte por completo.
La grandeza está totalmente desprovista de ilusiones y, puesto que es real, es extremadamente convincente. Mas la convicción de que es real te abandonará a menos que no permitas que el ego la ataque. El ego no escatimará esfuerzo alguno por rehacerse y movilizar sus recursos en contra de tu liberación. Te dirá que estás loco y alegará que la grandeza no puede ser realmente parte de ti debido a la pequeñez en la que él cree. Pero tu grandeza no es ilusoria, porque no fue invención tuya. Inventaste la grandiosidad y le tienes miedo, porque es una forma de ataque. Pero tu grandeza es de Dios, quien la creó como expresión de su amor. Aquí en el párrafo 4, la oración 1, 2 y 3 te dice que la presencia de la grandeza de Dios hace que expulse al ego, hace que te recuerde quién eres, que el ego no tiene poder hacia ti en la mente. Y el ser, como está concentrado en su origen y en su realidad, pues el ego desaparece y no le interesa. Está totalmente completo porque está en la grandeza. En el 4, 5, 6 te dice que como no estás convencido de todo, como dudas de tu grandeza, abandonas esa grandeza y crees que el ego tiene fuerza sobre ti. Y en el 5 te dice que el ego aprovecha tus dudas para sacar sus recursos, sus manipulaciones y hacerte difícil el que quieras volver a la grandeza. Te dirá cosas como que estás loco, dudar de quién eres, que no vas a salir nunca de esa pequeñez. Pero en el 7 y el 8 te recuerda que esa grandeza la ha creado Dios, no la has creado tú. Y da igual tus opiniones o tus dudas. Nadie puede cambiar tu realidad. Tu grandeza, que es de Dios, es su expresión de amor. Podrás estar un tiempo con el miedo y las dudas, pero volverás otra vez a recordar que tu grandeza es de Dios, el que te creó. Después de todo ese tiempo, volverás a concentrarte para impedir que el ego no te vuelva a atacar, a dificultar tu interés en reconocer tu verdadera realidad, que es tu grandeza. Puede tratar el ego de frenar tu impulso, de volver a la realidad, pero es imposible si tú estás decidido en volver a la grandeza. Párrafo 5. Desde tu grandeza tan solo puedes bendecir porque tu grandeza es tu abundancia. Al bendecir la conservas en tu mente, protegiéndola así de las ilusiones y manteniéndote a ti mismo en la mente de Dios. Recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas. Aquí en el párrafo 5 te dice que la grandeza es bendecir a tu hermano con la misma abundancia que te debes a ti. Un ejemplo de ello es ver a todos los hermanos en la misma grandeza que tú, aunque lo que esté diciendo o su comportamiento no tenga sentido ninguno. Pero nosotros lo vemos quién es totalmente. Entonces aceptamos que se exprese así, aunque no entendamos nada. Al aceptar a todos los hermanos lo estamos bendiciendo. Aceptamos a nuestro hermano y lo bendecimos, aunque no entendamos lo que está diciendo o su manera de pensar, pero lo aceptamos. Y el ego dice lo mismo. Yo tampoco entiendo lo que dice mi hermano. Y parece que se han puesto de acuerdo el Espíritu Santo y el ego, pero no. El Espíritu Santo lo bendice, no entiende lo que está diciendo, pero lo acepta, porque diferencia mensajero y mensaje.
El mensajero es bendito. El mensaje no tiene sentido. Y la parte del ego confunde al mensajero con el mensaje, lo une. El ego no lo entiende y quiere atacar al mensajero. Porque el ego no quiere hacer lo que dice el Espíritu Santo, que es aceptar, sino rechazar. El ego rechaza. Por eso en la última oración te dice que cuando te olvidas de la manera que el Espíritu Santo percibe a tu hermano, entonces tú que estás en ego te desesperas y atacas, porque estás rechazando a tu hermano. Mientras que tengas algún enganche con algún hermano, alguna historia, un conflicto con tu hermano que te remueva, no estás bendiciendo a todos tus hermanos. Como estas palabras que te recuerdan tu grandeza se olvidan, para evitar que se olviden es aceptar a tus hermanos aunque no entiendas lo que dicen o lo que hacen. Esa es la manera en la que no se te vuelva a olvidar la grandeza. Estas ideas puedes decir que las entiendes y que te gustan mucho, pero si no las llevas a la práctica, volverás a sentirte con tu pequeñez y se te olvidará lo grande que eres, lo valioso que eres. Párrafo 6. El ego depende exclusivamente de que estés dispuesto a tolerarlo. Si estuvieses dispuesto a contemplar tu grandeza, no podrías desesperarte y, por lo tanto, no podrías desear al ego. Tu grandeza es la respuesta de Dios al ego porque es verdad. La pequeñez y la grandeza no pueden coexistir, ni tampoco pueden sucederse alternadamente. La pequeñez y la grandiosidad, por otra parte, no tan solo pueden, sino que se ven obligadas a alternar, puesto que ninguna de las dos es verdad y se encuentran, por lo tanto, en el mismo nivel. Al ser este el nivel de los cambios, se experimenta como un constante alternar, siendo los extremos su característica principal. Bueno, en primer lugar, tenemos que recordar dónde comienza esa situación donde uno está confuso con respecto a qué opción tomar, como si la verdad estuviera en cualquiera de esas dos opciones. Hablamos de la pequeñez o la grandiosidad, que son dos lados de la misma moneda o dos extremos, o los dos lados de una balanza. Los dos son falsos, ¿no? Pero claro, empezamos siempre por la idea de que la verdad va a estar en uno de los dos. Pues antes de llegar a estar mirando lo que hay enfrente, todo empieza realmente en el interior. El problema está en el interés que le ponemos en caer en la ilusión, es decir, el deseo. Deseamos caer en la trampa de creer que la verdad está ahí fuera y hay que elegir entre uno de dos lados. Todo empieza en el deseo de creer que la verdad está ahí. Si quisiéramos mirar al interior, pues nos olvidaríamos de la ilusión y no tendríamos ningún interés en esa ilusión de dos lados en los que hay que elegir. Todo empieza en el deseo que tenemos adentro. Así que antes de entrar al exterior, la clave está en darse cuenta de que el ego no puede hacer nada por su cuenta y que depende totalmente de que nosotros le elijamos y le sigamos, de que sigamos sus indicaciones. Es decir, que miremos al exterior a buscar la verdad ahí. Dice en el 2 que si estuvieras dispuesto a contemplar tu grandeza, pues no te interesaría nada del exterior, y entonces no acabarías desesperado. La desesperación es el resultado, es el final de una película, de elegir una ilusión detrás de otra, porque cuando eliges la ilusión, te desilusionas. Y entonces esa desesperanza es porque no quieres reconocer la verdad que está dentro de ti. Una vez que uno se lanza a buscar la ilusión, lo desea y lo está alimentando, pues al ego le está dando todas las opciones del mundo para que el ego le engañe. Y el ego siempre nos va a llevar al exterior a enredarnos en supuestas opciones donde la verdad está ahí, pero es que ahí no está la verdad. ¿Cuál es la respuesta de Dios al ego? Tu grandeza, recordarte la realidad y la verdad. ¿Y qué hace el ego? No para de sacar falsedades, apariencias, engaños, mentiras.
Claro, como las mentiras acaban descubriéndose con el tiempo, pues Dios apuesta por lo que nunca falla, la verdad. Y todos los que aquí hemos estado apostando por lo que es falso, pues todo eso se nos ha ido cayendo. ¿Qué hace el ego cuando se te cae una ilusión? Te lanza rápido a coger otra ilusión. Entonces, la pequeñez y la grandeza no pueden coexistir. ¿Por qué? Porque están en dos órdenes diferentes. Uno es real, el otro no. Para que pudieran coexistir deberían haber dos realidades al mismo tiempo y por ser realidades las dos, pues se alternaría entre uno y otro. Pero eso es imposible, porque solo puede haber una realidad. Eso es lo que significa la palabra realidad. Significa un solo orden, un solo plano, una sola verdad. Por lo tanto, si solo hay una verdad o una realidad, cualquier otra cosa que creamos que se diferencia a eso es ilusión, no es real. Y si no es real, no puede alternarse lo que es real con lo que es falso. Por lo tanto, la pequeñez y la grandeza no pueden alternarse, no pueden sucederse ni coexistir ni ocurrir a la vez. Sin embargo, línea 5, cuando ya sí que nos metemos en los dos lados de la ilusión, la pequeñez y la grandiosidad, que parecen contradictorios, pero en realidad son dos lados de la misma moneda, es decir, son igual de falsos los dos, porque se refieren a la misma moneda engañosa, no solo van a coexistir, sino que están obligados a alternar. Eso significa que parece que nosotros pasamos por distintas fases de confusión, que trataré de resumir. La primera fase es, una vez que creo que la verdad está en el exterior, bien, pues ahí en la verdad veo que parece que hay dos opciones contradictorias. El primer engaño del ego y más básico es creer que uno de los dos lados está la verdad y el otro es falso. Entonces uno se agarra a ese lado que cree que es verdad y la primera idea que tiene es mantenerse fijo todo el tiempo posible ahí, porque cree que la verdad está ahí y lucha mucho para encontrarla, pero es que al final, con el tiempo, acaba descubriendo que pese a que lo intenta tanto, no consigue encontrar la verdad ahí. Se lleva una gran desilusión porque se ve obligado a elegir el lado contrario. Y eso es como una alta traición a todo lo que ha estado haciendo la vida y se ha estado enseñando a sí mismo. Entonces, cuando uno se pasa al lado contrario, como ha sido tan fijo, le cuesta mucho y le duele mucho y tiene un gran conflicto. Porque claro, ahora tiene que plantearse, ¿qué hace? ¿Deja de ser fijo y se convierte en flexible? ¿O se pasa al lado contrario y sigue siendo fijo y no sabe qué hacer con ese cambio que ha habido porque no le gustan los cambios? Por eso es fijo. El conflicto sigue ahí. Puede estar una temporada creyendo que la verdad está en el lado contrario, pero llega un momento en el que también descubre que ahí no está. Luego hay otro nivel de complejidad en todo esto, y es que en el mundo, aparte de lo que nosotros pensemos que es la verdad, luego está la idea en la sociedad de lo que es la verdad. Se le da más importancia a una idea, la grandiosidad, que a otra. Y se nos hace creer que uno de los dos se parece más a la realidad. Por lo tanto, es la realidad. Por eso se distingue aquí en el curso entre grandiosidad y grandeza, a que parecen lo mismo. Sin embargo, una de las dos aparenta ser la realidad, la grandiosidad. Parece que en el mundo los grandiosos tienen más fuerza y los que son pequeñitos no tienen ninguna. Por eso, los influencers, los que son ídolos, las megaestrellas, los famosos, los que están en la tele, los que dan conciertos, todos los grandes ídolos de esta sociedad, todo el mundo debería ser como ellos y no les llegan ni a la suela del zapato. Si la grandiosidad es lo que parece la realidad, y el ego dice, no, directamente es la realidad, ¿qué es lo que hay que atacar? Porque si tú te agarras a uno de los dos lados ilusorios, vas a atacar al contrario. ¿Qué hay que atacar? La pequeñez. Esa doble moral existe porque en el mundo del ego cabe todo mientras estemos perdidos. Por eso, los hermanos que en su confusión creen que la felicidad está en ser grandiosos, se quieren poner por encima de los demás y el ego dice, la fuerza está en el grandioso, en el que está por encima. Y los que están por debajo, ¿qué son? Débiles. Por lo tanto, los violentos se rodean de gente violenta porque en la primera fase están todos de acuerdo en eliminar a lo que consideran débiles, es decir, a los que adoptan ese papel de pequeños. Pero si eso lo consiguen, el que parece ser el más fuerte de todos esos, según las ideas locas del ego, entonces se encargará de los que también se sienten grandiosos como él. Todo eso no tiene ningún sentido, pero así es como piensa el ego.
Y como termina el párrafo diciendo, pues ese constante alternar nunca para hasta que el ser se da cuenta de que esa ilusión en concreto ya no le interesa. Por eso volvemos al punto original. Cuando el ser dice esto ya no me interesa, el ego ya no puede hacer absolutamente nada ahí. ¿Qué hace el ego ahí? Rápidamente intenta sustituir la anterior ilusión por una nueva. Si ponemos el ejemplo de un chico joven que ya está en edad de votar, pues a lo mejor su padre le dice, oye, hablamos un poco de política, que sepas un poco cómo funciona esto. Y el chico que está con el móvil, está jugando o chateando, le dice, calla viejo, eso te interesa a ti, a mí no. Bueno, ese chico a lo mejor ya no le atrapa esa ilusión, no tiene ningún interés en eso, pero tiene otra ilusión, que es, está enganchado al móvil. Entonces, el ego está encantado en que si deja de estar enganchado a algún asunto del mundo, por lo menos que se sustituya por otro asunto ilusorio del mundo. Mientras el ser esté atrapado, el ego sonríe. Párrafo 7. La verdad y la pequeñez se niegan mutuamente porque la grandeza es verdad. La verdad no cambia, siempre es verdad. Cuando pierdes la conciencia de tu grandeza, es que la has reemplazado con algo que tú mismo inventaste. Quizá con la creencia en la pequeñez, quizá con la creencia grandiosidad. Mas cualquiera de ellas no puede sino ser demente porque no es verdad. Tu grandeza nunca te engañará, pero tus ilusiones siempre lo harán. Las ilusiones son engaños. No puedes triunfar, pero estás exaltado. Y en tu estado de exaltación buscas a otros que son como tú, regocijas con ellos. El párrafo 7 comienza diciendo, la verdad y la pequeñez se niegan mutuamente porque la grandeza es verdad. La pequeñez y la grandiosidad son inventos nuestros, entonces no puede coexistir con eso que siempre prevalece, que siempre tiene esa firmeza invariable, que es la verdad. Sigue diciendo, la verdad no cambia, siempre es verdad. Es inmutable, es algo que Dios creó y no puede nadie cambiar por mucho que soñemos con grandiosidad, con pequeñez o con cosas de este mundo sin sentido alguno. Cuando pierdes la conciencia de tu grandeza, es que la has reemplazado por algo que tú mismo inventaste y le hemos perdido la vista a lo que es nuestra verdad, la conciencia de la grandeza. Hemos perdido de vista aquello con lo que fuimos creados, pero sigue estando ahí. Nunca se cambió, aunque nosotros creamos que sí. Sigue diciendo, la conciencia de tu grandeza la has reemplazado quizás con la creencia en la pequeñez, quizá con la creencia en la grandiosidad. Como hemos dicho anteriormente, unas veces nos creemos pequeños y otras veces jugamos a ser dioses y a ser grandes y a creernos superiores a los hermanos y a los demás, y entonces está la creencia en la grandiosidad. Mas cualquiera de ellas no puede sino ser demente, porque no es verdad. Todo esto que aquí expresamos es locura. Nosotros solo somos amor, solo somos grandeza, la creación divina. Todas estas ideas son engaños, ilusiones que nosotros admitimos y nos queremos engañar a nosotros mismos. No puedes triunfar, pero estás exaltado. En muchas ocasiones nos queremos sentir exaltados por algún acontecimiento y confundimos un poco esa exaltación con felicidad. Nos creemos que así estamos muy felices y esa es la dicha que nos merecemos,
la dicha de la grandiosidad, pues nada de eso es verdad. La exaltación es algo que buscamos aquí porque la felicidad que en verdad somos no la sentimos, no la experimentamos y la queremos sustituir por esa exaltación que nos da, como en el mundo se dice, subidón. Te da un subidón, un pico que sube hacia arriba y luego baja, luego está, después del subidón, pues está el bajón. Y bueno, esta exaltación no lo sabemos, pero en realidad estamos sustituyendo aquella grandeza con que fuimos creados y que es estable, incesable y nunca para. Resulta que en este mundo se quiere triunfar, alcanzar el éxito, que para unos será de una forma acumular dinero, para otros será acumular poder. El triunfar está unido a la emoción de la exaltación. Y solamente se puede tener un pico, pero en verdad triunfar nunca va a sustituir al triunfo de vivir en Dios y con Dios. El ego en su exaltación busca aliados. Buscamos a otros hermanos que con nosotros tengan esa exaltación y ese subidón. Y con ellos te regocijas. Y así piensas que estás teniendo esa felicidad que añoras, que en verdad deseas. Porque todos los hermanos la deseamos. Y la tenemos, aunque no queramos saberlo. Y entonces el ego busca personas que piensen como él. Es precisamente porque duda, porque tiene miedo, porque está inseguro, pues busca ser respaldado por otros egos que también tienen las mismas ideas que él. Esos que le respaldan a lo mejor no se aman, solamente comparten esa idea de exaltación, esa mentira. ¿Y qué mejor para que no se note que es mentira? Que haya mucha gente que respalde lo mismo que él pensaba. Pues tanta gente no puede estar equivocada. Él se lo guisa y él se lo come. Párrafo 8. Es fácil distinguir la grandeza de la grandiosidad, pues el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. El orgullo no producirá milagros y te privará, por lo tanto, de los verdaderos testigos de tu realidad. La verdad no está velada ni oculta, pero el que sea evidente para ti depende del gozo que lleves a sus testigos, que son quienes te la mostrarán. Ellos dan testimonio de tu grandeza, pero no pueden dar testimonio del orgullo, porque el orgullo no se puede compartir. Dios quiere que contemples lo que Él creó, porque lo que Él creó es su gozo. En la primera línea del párrafo 8, claro, el amor sí puede ser compartido entre los hermanos. Nosotros podemos compartir amor y el hermano nos puede corresponder, pero el orgullo no, porque el orgullo es una forma de arrogancia. Entonces, claro, cuando alguien es arrogante, quiere decir que le está diciendo al otro el mensaje: yo soy mejor que tú y estoy por encima de ti, pero tú no puedes estar por encima de mí. Entonces, claro, no puede corresponderse. Con la línea 2 y 3 se podría resumir en que el gozo es la alegría que se siente haber corregido los errores en la mente, y ese gozo no se puede tapar y va unido al agradecimiento, y esto empieza compartiendo las ideas con los demás. Entonces, cuando nosotros compartimos eso que nosotros ya hemos corregido, entonces al principio es práctica. El hermano puede escuchar las ideas o interesarse por ellas, pero hasta que no las pone en práctica no puede descubrir que son verdad. Entonces, cuando van poniendo en práctica las ideas y se van dando cuenta de que lo que experimentan es verdad y les trae alegría y agradecimiento, es cuando el que contó esas ideas entonces descubre que eran verdad. Creía que eran verdad, pero ahora se da cuenta de que sí lo son, porque solo te puedes dar cuenta a través de los demás, a través de los testigos. Una cosa es creer en ello y otra cosa es la certeza. Si es verdad, es mucho más que una creencia. Una creencia no produce efectos de gozo, pero la verdad sí, porque sabes que es verdad. Tú crees que es verdad, pero realmente tienes la certeza cuando lo empiezas a ver en los demás. Ellos te traen el regalo de su alegría y su agradecimiento.
porque los errores de la mente no pertenecen concretamente a personas o cuerpos, pertenecen a la mente compartida. Por eso cuando uno lo ve en los demás, recuerda que no hay separación. En la línea 5, Dios quiere que tú contemples la grandeza que Él creó. Significa que a través de los milagros tú te des cuenta que eso es lo que realmente Dios creó. Antes no veías esa grandeza, sino que veías la pequeñez o la grandiosidad de los demás. Y ahora eso se ha transformado en veo grandeza y la veo en mí mismo. Por lo tanto, soy testigo de la grandeza de Dios. Párrafo 9. ¿Cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? ¿Y puede lo que no tiene testigos ser real? ¿Qué beneficio se podría derivar de ello? Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo. Lo que Él no puede transformar en la voluntad de Dios no existe en absoluto. La grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza. Pero lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado. Dios está incompleto sin ti, porque su grandeza es total, y tú no puedes estar excluido de ella. Bueno, como resulta que en este mundo el ego lo interpreta todo al revés y todos le hemos seguido en esa confusión, pues claro, pasa por grandeza lo que en realidad es arrogancia. Y en la arrogancia se incluye grandiosidad y pequeñez. Entonces, como se confunde, está todo al revés. Muchos hermanos confunden la grandeza de Dios, que es así como nos hizo, con la grandiosidad. Y creen que el ser grandioso, lo cual implica sentirse superior a otras personas, a veces también sentirse inferior. Pues uno cree que eso proviene de Dios y es un buen sustituto de lo que Dios hizo. Como acaba diciendo el párrafo, no puede ser reemplazado, ni tampoco tu grandeza puede ser reemplazada por la grandiosidad. Entonces, ¿qué es la grandiosidad? Pues es una ilusión. Línea 6. Es algo ilusorio. Lo único que intenta es sustituir la verdadera naturaleza. Es decir, que seamos otra vez conscientes del conocimiento, de reconocer nuestra naturaleza y nuestra identidad. Pues está para tapar eso, para que no recordemos nuestra identidad, para que no sepamos quiénes somos, para que vayamos por el mundo haciendo personajes, unos que se ponen por encima, otros que se ponen por debajo, pero personajes que no creen ni conocen la verdad, que es que todos somos iguales y somos hijos de Dios. Entonces, por ejemplo, la grandiosidad va unida a creer cuentos, a creer mitos, a tener falsas creencias. Por ejemplo, ya dijimos que existe la creencia de que somos pecadores. Ser pecador es, en lugar de vernos con la grandeza que tenemos, pues casi como que tirarnos por el suelo y revolcarnos entre la suciedad. Y entonces ser pecador es estar siempre por los suelos y sufriendo y creyendo que nunca vamos a poder salir de ahí. Una especie de infierno del que no se puede salir. ¿Por qué está esa idea? Porque es que creemos que es verdad. El problema es que cuando tú crees que algo es real, entonces ya no puedes escapar de esa realidad. Si tú dices soy un miserable pecador y lo crees, pues para ti eso es real. Y si es real, entonces ya no distingues la realidad y lo ilusorio. En vez de decir, pues igual es una ilusión y no es verdad, podría ser que lo estuviera viendo justamente al revés. Hombre, esta postura sí que te puede sacar de lo ilusorio. Pero cuando uno cree que la grandiosidad es normal y proviene de Dios, entonces está en lo irreal y no tiene testigos verdaderos. Tiene testigos falsos, puede tener seguidores, pero esos seguidores nunca serán felices siguiendo esas ideas. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, todo el mundo es pecador, pero hay una persona que esta persona sí que nació sin mancha.
Todos los demás nacimos con mancha, con el pecado original, y esta persona nació sin mancha. Y cuando estamos haciendo eso, estamos poniendo a ese hermano o hermana, lo estamos poniendo por encima de nosotros. Es decir, nosotros nos estamos poniendo por debajo. Nos estamos sintiendo pequeños y ponemos y ensalzamos por encima a esa figura. Podemos decir de Jesús que es Dios. Muchas veces hemos oído, en lugar de decir Jesús, decir Dios, cuando el mismo Jesús continuamente decía, el Padre y yo somos uno, y mi Padre me ha enviado para daros palabras de vida y para ayudaros a salir de este lío. Entonces, si el mismo Jesús habló de Dios y del Hijo, ¿cómo es que confundimos al Hijo con el Padre y decimos que el mismo Jesús es Dios? Pues todas esas confusiones tienen que ver con no recordar que Jesús precisamente nos habló de que todos somos iguales. Nos dijo, ama al prójimo tanto como a ti mismo. Claramente nos expresó la igualdad de todos y nos dijo que todos somos hijos de Dios. ¿Y por qué entonces hablamos de mitos y de cuentos? Pues porque la verdad es la verdad. Entonces la verdad es que somos, en lugar de pecadores, todos inocentes y no estamos por los suelos. Nuestra naturaleza es la grandeza de Dios. No somos Dios, no hay que confundirse. Dios es superior a nosotros, pero entre nosotros no podemos declararnos unos inferiores y otros superiores. Eso sí que es testimonio de la verdad. Y cuando uno se agarra a ese testimonio, es testigo de la verdad. ¿Por qué solo se puede ser testigo de la verdad y no testigo de otras cosas? Porque cuando tú eres testigo de un cuento o de un mito, ese mito tiene un comienzo y tiene un final. Cuando tiene un final, a partir de ahí, ¿de qué eres testigo? Pues de nada. Solo puedes ser testigo de algo que es para siempre, no de algo que un día acaba. Porque así son los mitos y los cuentos. Tienen un principio y un final. Sin embargo, la verdad sigue siendo igual en el día de Adán y Eva, o en el día de Abraham, o en el año 8300 después de Cristo. Sigue siendo igual de verdad. Por eso los verdaderos testigos son los que se agarran a la verdad y la comparten con los demás. Cuando lo comparten con los demás, sus testigos, la gente que les sigue, pero no siguen a la persona porque no la consideran superior, la consideran igual. Entonces son seguidores ¿de qué? De los mensajes que lanza. Porque claro, cuando uno empieza a conocer las ideas del curso y las ideas de Jesús, empieza a entender y a diferenciar al mensaje del mensajero. Aquí lo importante no es quién lo dice, sino qué mensaje da. Y el mensajero, cuanto más conciencia tiene de que él no es el importante, sino que lo importante es el mensaje que está dando, entonces ese mensaje les llega a otros, otros se regocijan, reciben esas palabras como palabras de aliento, palabras que son una tremenda guía para salir de su propio sufrimiento, y le devuelven con alegría y con agradecimiento. Entonces todos somos iguales, todos podemos ser mensajeros y el que realmente lanza el mensaje es el Espíritu Santo a través de cualquiera. Entonces cualquiera se puede convertir en mensajero, pero no hay unos seguidores que ensalzan a otros que están por encima. No hay grandiosidad, sino solamente grandeza. Claro, si uno cree que somos miserables pecadores, eso es lo que dice el cuento, porque la verdad es que somos inocentes, así es como Dios nos hizo. Inocentes, puros, limpios. Nos hizo Dios así y nada puede cambiar eso. Lo máximo que se puede hacer es tener ideas equivocadas, pero eso no alcanza a manchar la realidad. Son solamente ideas en la mente que en el momento que cambiemos de opinión, descubrimos justamente ahí que era un mito, era un cuento. Los que se ven como culpables ven esa expresión de ideas como un ataque, y eso es porque la arrogancia, que va unida al mito y al cuento, no permite que la grandeza de Dios se exprese. La grandiosidad es lanzarle piedras, metafóricamente hablando, al que ha cometido un error. Y Jesús dijo, el que esté libre de error, que tire la primera piedra. Con lo cual, lo único que tenemos todos que hacer, porque cometemos errores, pero no somos pecadores, lo que tenemos que hacer todos es reconocer que hay errores y que tenemos disposición de que se sanen. Cuando hacemos eso,
estamos reconociendo que podemos tener 1000 errores, pero lo que nunca seremos es culpable por ello. Por eso el mito cae. Podemos estar un tiempo, incluso 1000, 2000 años, creyendo en la culpabilidad, pero llega un día en que la sueltas, te agarras a la verdad y ese día el mito cae. Resumen del párrafo 9. ¿Cómo puede ser que sea arrogancia tu grandeza? Dios mismo da testimonio de ello. Los milagros demuestran tu fortaleza, pureza y firmeza. Lo que no tiene testigos, real no puede ser, y ningún beneficio podemos obtener. Párrafo 10. Tú eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella, y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto aguardará simplemente tu regreso. Dios te recuerda esto a través de su voz, y Él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente. Mas no las conocerás hasta que regreses a ellas. No puedes reemplazar al reino, ni puedes reemplazarte a ti mismo. Dios, que conoce tu valía, no lo permitiría, y por lo tanto no puede suceder. Tu valía se encuentra en la mente de Dios, y por consiguiente, no solo en la tuya. Aceptarte a ti mismo tal como Dios te creó no puede ser arrogancia, porque es la negación de la arrogancia. Aceptar tu pequeñez es arrogancia, porque significa que crees que tu evaluación de ti mismo es más acertada que la de Dios. Tú, que eres el Santo Hijo de Dios, eres absolutamente insustituible. Eres una creación de Dios y Dios no quiere a otra cosa en tu lugar. Te quiere a ti. Y eso se aplica a cada uno de los hijos de Dios o a cada una de las creaciones de Dios y también de las co-creaciones de nosotros con Él. Entonces, no tienes ni idea del valor incalculable que tienes y que tenemos todos los hermanos. Ese valor lo estableció Dios, ese tesoro es así y no se puede hacer nada para mancillarlo, salvo meterse en ilusiones, ponerse uno a pensar tonterías de sí mismo o de los demás. Esas son ideas que tenemos en la mente, pero en nada afectan ese tesoro que somos creados por Dios. Entonces somos irreemplazables. Nada puede ocupar nuestro lugar y tampoco nuestro lugar puede permanecer para siempre desocupado. Es un hecho que todo el mundo vuelve a ocupar su sitio. Y es un hecho porque Dios así lo quiere. Por lo tanto, por mucho que hagamos o parece que hagamos en este mundo, nada puede evitar eso. Entonces, en el cielo se está esperando nuestro regreso. Todo esto es entre comillas, es decir, no es literal. No literalmente hay un espacio vacío porque nos hemos ido a otro sitio. No, no es literal. Nosotros seguimos estando en el cielo, solo que nuestra mente está ocupada con muchas tonterías. Entonces, a eso se refiere con el regreso. Significa el regreso de la conciencia, porque lo que es el ser nunca ha abandonado el reino de Dios y eso demuestra que es imposible la separación. ¿Qué es lo que parece que se ha separado? La mente, pensando ideas que no tienen sentido, propias de la demencia, es la que cree que se ha separado, pero son solamente ideas en la mente. Entonces, la mente cree que se ha ido y que tiene que volver. Son todo ilusiones y simplemente entregando los errores que hay que entregar, como por ejemplo la creencia en la separación, es como pues la mente vuelve otra vez a reconocer lo que está ante ella y dentro de ella. Bueno, pues todo esto nos lo está recordando la voz que habla de parte de Dios
y que habla a través de cada uno de nosotros que decidimos ser testigos de la verdad. Nosotros somos mensajeros y su voz cobra vida en lo físico a través de distintos medios, como por ejemplo la voz física de un cuerpo. Pero eso es cuando cada uno de nosotros ejercemos nuestra función de maestros, y aunque no seamos maestros también lo podemos hacer, simplemente cuando nos dejamos llevar. Entonces somos mensajeros de su voz, y esa voz le llega a otros hermanos igual que nos llegó a nosotros. ¿Qué nos llega? Pues ese mensaje, que es lo que importa. Lo que importa no es quién lo dice, sino el mensaje, y que circule el mensaje por el mundo. Entonces, ese mensaje nos está diciendo que nuestras extensiones en el reino, en el cielo, nos están esperando. No tenemos ni idea del amor que le tenemos y ella nos tiene a nosotros. No tenemos ni idea de la conexión, del disfrute, de lo bien que nos lo pasamos cada vez que hacemos cosas juntos. No tenemos ni idea. Nada en el mundo, por mucho que uno crea tener una experiencia de ese tipo, se asemeja. Bueno, pues en el cielo todo el mundo conoce nuestra valía. Dios también conoce nuestra valía. Y Dios, al conocer nuestra valía, no permite que nuestras ilusiones sin sentido pudieran tomar forma real. No lo permite porque Dios no está loco. Nosotros no es que estemos locos, pero temporalmente sí que parecemos estarlo. Entonces, gracias a que Dios sigue manteniendo su mente clara con respecto a su consideración de lo que somos, es imposible que nuestras ilusiones cobren vida. Vida real. Nos puede parecer real en un sueño que parezca muy real el sueño, pero en realidad no puede tener lugar. Y gracias a Dios que es así, porque si no, en sí que nos podríamos perder para siempre. Pero como eso no forma parte de la realidad de Dios, nunca puede ocurrir y simplemente vagamos con ideas mentales de un sitio a otro. ¿Qué nos queda? Nos queda hacer lo mismo que hace Dios con nosotros. Él nos acepta tal como somos y Él no sabe nada de otra cosa. Pues nosotros venimos a aprender a hacer exactamente eso. A aceptarnos tal como somos y a no ver ninguna otra cosa. No verla significa no tenerla en consideración, lo cual significa dejar de estar interesado en ello, negar al ego. Cuando uno niega al ego al 100%, no al 99,9%, al 100% se niega al ego, entonces estamos negando lo que no existe, estamos negando todo lo que parece que habíamos añadido a lo que somos. Al aceptar solo lo que somos, es decir, al darle el sí a Dios y un no rotundo al ego, entonces es como, otra vez, volvemos a recordar quiénes somos. ¿Cómo se hace eso? Negando al ego, que es negar la arrogancia. ¿Por qué negar la arrogancia? Porque el ego disfraza esa arrogancia y la hace pasar por otra cosa que tiene otra apariencia que no es la de arrogancia. Si nosotros lo viéramos claramente como arrogancia, claro que lo negaríamos inmediatamente, lo rechazaríamos y diríamos no más de esto. Pero claro, la confusión tiene eso, que al final la grandiosidad creemos que es la grandeza de Dios y ser pequeñito pues es igual a humildad. Pues no, la humildad es cero arrogancia, ni ser pequeñito ni ser grandioso. Por eso en el mundo los extremos se odian. Los que son pequeñitos odian a los que se ponen por encima y los que se ponen por encima odian a los pequeñitos, los consideran débiles. Por eso, la única evaluación posible de ti mismo, la que te libera de todo, es la misma que tiene Dios de ti. Pues hay que recuperar esa evaluación. Eso lo aprendemos a través del Espíritu Santo, que nos está diciendo con estas palabras que tenemos que aceptarnos tal como somos y eso es aceptar la grandeza de Dios. Por lo tanto, ni ponernos por encima de otros, ni ponernos por debajo de otros. Ponernos por debajo es esa pequeñez y eso es arrogancia. ¿Por qué es arrogancia? Porque significa que crees, línea 9, significa que crees que tu evaluación, lo que tú piensas de ti mismo, es más acertado que lo que piensa Dios. Nosotros pensamos, soy pequeñito, pero en el juicio nos creemos por encima de Dios. Más acertados que Dios, por encima de Él. Nos creemos con más autoridad o más conocimiento para juzgar correctamente.
Bueno, pues al creernos superiores a Él, le damos una capa de pequeñez, pero en realidad sigue siendo la misma arrogancia de la grandiosidad. Párrafo 11. Sin embargo, si la verdad es indivisible, tu evaluación de ti mismo tiene que ser la misma que la de Dios. Tú no estableciste tu valía y ésta no necesita defensas. Nada puede atacarla ni prevalecer contra ella. No varía. Simplemente es. Pregúntale al Espíritu Santo cuál es tu valía y Él te lo dirá. Pero no tengas miedo de su respuesta, pues procede de Dios. Es una respuesta exaltada por razón de su origen. Y como el origen es verdad, la respuesta lo es también. Escucha y no pongas en duda lo que oigas, pues Dios nunca engaña. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta, exaltada a lo que tú eres, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y la conozcas tal como es. Aquí en la oración 1 te dice que la verdad es indivisible, porque es lo que somos, no estamos divididos. Lo que piensas de ti tiene que ser lo mismo que piensa Dios de nosotros. En la oración 2, tú no estableciste tu valía, no necesitas defensa. El tesoro que tú eres, porque somos el perfecto Hijo de Dios, no necesita ninguna defensa. No se necesita que se explique o que se adorne o exagere. En la oración 3, nada puede atacar ni prevalecer contra ella. Es imposible. Aunque nos mantengamos un montón de años dormidos, nuestra valía es. No se altera porque es la verdad. Ni nadie la puede atacar. En el 6, si le preguntas al Espíritu Santo lo que vales, la respuesta es: no te asustes de la respuesta, porque la respuesta es tu origen, que es la verdad. Por eso tienes que cambiar tu opinión de ti mismo sobre la pequeñez, cambiarla por grandeza, porque es lo que somos, por ser los hijos de Dios. No temas a la respuesta, porque ya la conoces.